Vamos a obtener la verdadera magnitud de una botella. Nos las dan una sonometría isométrica, marcamos el eje y marcamos distintos elementos, cogiendo el eje menor de las elipses que nos marca aquí la plantilla de elipses. Marcamos, por ejemplo, posición para el tapón. Hacemos dos tangentes en el contorno y ahora vamos incrementando el tamaño de las elipses. Es una superficie en principio que viene a ser prácticamente un cono. Cogemos otra vez eje menor, marcamos esta elipse, luego rápidamente ya se incrementa el diámetro mayor de la elipse. Vamos a hacerlas completas y eso. Ahora todavía se incrementa más. Y ahora este mismo diámetro ya nos sirve para la base, volviendo a estrecharse a continuación, hasta esta medida, por ejemplo. Entonces estas serían circunferencias en el espacio. Nosotros sabemos que esto es una superficie cilíndrica con el contorno de estas generatrices paralelas al eje de revolución, y sabemos también que a partir de aquí es una curva suave hasta llegar aquí a una zona interior para el tapón que ya prácticamente es una línea recta. Vamos a redondear un poco por aquí. Nos acercamos y lo mismo de este lado. Cogemos este punto de referencia, marcamos esta línea y ya hacemos tangentes, y aquí igual, tangentes a ambas elipses. Bueno, es una botella, y para tener una idea más clara de su forma podríamos darle tonos, pues por ejemplo decir aquí tono medio, y aquí pues marcar por ejemplo el contorno. Vamos a darle por ejemplo aquí más oscuro para la zona interior. Se supone que las zonas de reflejos siguen un poco las generatrices de la superficie. Entonces, marcamos por ejemplo por aquí la forma un poco de la generatriz, el oscuro, y lo mismo aquí, el contorno. Si estuvieran en óptimas condiciones, pues bueno, mezclarían bien. Bueno, así para hacernos un poco la percepción de que es un objeto de cristal y que refleja ahí una zona. Por último, el cilindro este correspondiente al tapón, simplemente marcamos aquí un sombreado con degradado hacia adentro. Aquí por ejemplo irregular. Bueno, tenemos esa botella en una asonometría y ahora se nos pide la verdadera magnitud de esa botella. Habría que evaluar también si hay simetría total, o sea, si los ejes son perfectamente ortogonales, si el eje menor coincide exactamente con el eje de revolución, etc. Vamos a reforzar líneas oscuras para sombras, pero bueno, mismo por ejemplo si queremos traer por aquí oscuro, etc. El contraste pues le da más efecto, por ejemplo, de cristal. Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Pues rápidamente hacemos la asonometría. Vamos
vamos a también a poner oscuro todo por aquí y para aquí esta línea. Y por aquí esto. Bueno, entonces para construir la axonometría, esta es la representación axonométrica, construimos los ejes, ya nos da aquí la posición de los 120 grados, estos serían los 60 grados y aquí los otros 60 grados. Con lo cual ya tenemos aquí los tres ejes que se cortan en tres ángulos iguales, ya que estamos en una axonometría isométrica. Ahora de repente vamos a proyectar esto aquí. Podemos considerar si queremos la botella separada, entonces si la considero separada, pues directamente marco por ejemplo la circunferencia del grosor aquí. Y ahora voy a decir que el cuadrilátero este y cuya elipse corresponde por ejemplo a esta, la voy a marcar aquí. Sé que queda sobre este eje, entonces bueno, decíamos que era esta, entonces la coloco donde quiera, a la altura que quiera, ya que puede estar separada. Eso sí, debe ser el eje menor coincidente con las marcas que tiene. Entonces tenemos, bueno, se nos queda un poco pequeña, tenemos aquí ya la posición de la elipse. Pues esta será la proyección en planta, mientras que ahora al hacer, habría que utilizar escuadra y cartabón, por rapidez ya no lo cojo, al hacer paralelas al eje Y, pues tengo aquí este punto y este. Proyecto esos dos puntos mediante líneas verticales o paralelas al eje Z y lo mismo aquí. No quería que me coincidiera, pero bueno, entonces coincide aquí con el interior de la botella y ahora lo único que hay que hacer es en cada uno de los puntos de las elipses marcar siempre el eje este paralelo a esto, de manera que si hago el paralelo aquí tengo ya el final de lo que es esta elipse por donde hago la tangente. Eso quiere decir que la botella, el cilindro viene desde este punto aquí hasta este. Ahora haciendo la tangente a la otra, pues tengo ahora esto. Bueno, de repente esta elipse llega hasta aquí, marco la posición de la elipse inferior, coloco entonces aquí esa elipse, el trípode me interfiere, parece ser que es esta. Otra vez nos aseguramos de que el eje está centrado, con el de revolución no está muy centrado, pero bueno. Entonces proyecto esto, levanto vertical y es la que corresponde a la parte de abajo. Por tanto, esta va a ser la vista hasta aquí. Hacemos por el medio el eje y la simetría espacial de la figura nos quedamos solo con la mitad. Entonces tenemos esto. Luego iría por ahí detrás, aquí tenemos la que corresponde a esta, ahora tenemos, haciendo aquí la tangente, la que corresponde a esta, y con estas elipses hacemos lo mismo. Entonces hacemos esta dirección, la tangente, bajamos por aquí el tamaño que llegue hasta aquí, hacemos la tangente y levantamos vertical. Entonces una vez que corta aquí, seguimos la dirección, y tenemos ya ese punto. Teníamos la referencia a esta es la que nos va a dar aquí cuando hagamos esto, sube por aquí y viene hasta aquí. O sea que en realidad la elipse queda aquí. Hacer la tangente. ¿Y por qué? Porque en realidad aquí viene la generatriz y si prolongamos esto hasta aquí es lo que corresponde realmente a este punto. O sea que al prolongar aquí el eje, o sea, tenemos aquí la elipse, al prolongar el eje, como el cilindro este llega hasta aquí abajo, entonces de repente tiene aquí el eje y entonces tenemos aquí estos dos puntos.
Bueno, pues este punto es el que corresponde a este, mientras que el contorno de la elipse es el que corresponde a este. Y obtenemos entonces aquí la forma, lo mismo al hacer aquí la tangente, la forma del contorno de la elipse. Al hacer aquí la tangente, bueno, esto debe ser siguiendo la dirección del eje Y, tangente, y debe llegar hasta aquí. Y estas líneas son paralelas al eje X. Bueno, tenemos ahí una proyección en un alzado de forma oblicua, que es lo que nos ofrece la axonometría. Bueno, por último, para obtener ya las verdaderas vistas, y si nos dicen, por ejemplo, que la botella tiene 30 centímetros de altura, en la realidad nos piden calcular la escala. Entonces, ¿cuál es la escala del dibujo? Yo no puedo venir aquí y medir esto, porque esto es como si proyecto esto, como está en una perspectiva axonométrica, está proyectado de forma que esto es oblicuo al papel. Si lo proyecto aquí, esto que a lo mejor mide 5 centímetros, al proyectarlo en axonometría, pues me queda reducido a 3 y pico, o lo que sea. Bueno, entonces lo que hay que hacer es el abatimiento de las caras. Entonces, por último, para clarificar esto, lo mismo. Tenemos una elipse y aquí hacemos una especie de curva Escocia. Entonces, igual que aquí tenemos los ejes conjugados, entonces estos ejes conjugados son los que me determinan estos dos puntos. Al proyectar aquí la tangente, tenemos estos dos puntos, pero este está más hacia adentro. Entonces debemos proyectar este punto, levantar vertical y aquí hacer la dirección del eje Y, obteniendo ya ahí el punto y una curva exactamente igual a esta generatriz de la superficie. Bueno, o sea que en realidad lo que hay que considerar es este punto, su proyección, que lo que hacemos es traerlo por aquí. Esto es facilitarse, es un plano vertical que pasa por este punto y que se proyecta aquí. Por lo tanto, la generatriz de esta superficie, parecida a una trompeta de Gabriel, la forma geométrica de la tractriz que se desplaza, un elemento que sigue a otro, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, al moverse este punto, estos dos adquieren la forma de ese perfil de trompeta de Gabriel. Bueno, pues tenemos que esto se proyecta aquí, esto aquí, por lo tanto, esta es la axonometría, y lo mismo esto aquí, y este punto aquí detrás, el plano vertical, su proyección por aquí debajo. Esto será paralelo a esto, y aquí tenemos ya la forma de Escocia. Bueno, pues esto es lo que hicimos realmente aquí. Ahora por último lo que hay es que abatir, entonces hago una línea perpendicular al eje Z, y si es perpendicular, necesariamente por estar en axonometría isométrica, esta medida es igual que esta. Hago centro aquí, una semicircunferencia para colocar aquí el ángulo de 90 grados. O sea que una vez que termino la circunferencia, hago aquí las dos líneas. La intersección de la semicircunferencia con la prolongación del eje me produce el abatimiento de esta cara de esa pirámide. Y como la circunferencia aquí es tangente, pues aquí abajo también lo será. Y como tiene este diámetro mayor, aquí también lo tendrá. Por lo tanto, ya sabemos que para hacer la ecuación, bueno, no encuentro ahora por ahí la plantilla de circunferencias, pero sabemos que es una circunferencia que tiene que tener ese mismo diámetro. Vamos a ver si esta me vale, aunque no tenga el mismo tamaño. Bueno, pues, como debe tener este diámetro, ya lo cogemos aquí. Parece que es este el más aproximado. Entonces colocamos aquí
la figura que es tangente, entonces en el abatimiento también será tangente. Bueno, nos queda un poco grande, debe ser tangente esas dos líneas también. O sea que esta es la circunferencia en verdadera forma. Y ahora si abatimos esto, entonces no tenemos por qué coger aquí para que nos corte, podemos coger este punto, no tienen por qué ser triángulos iguales, aunque sería más elegante que la pirámide fuera unívoca, pero entonces cogemos aquí, prolongamos esta línea y hacemos una perpendicular desde este punto a esa línea. Entonces tenemos la línea a 90 grados y ahora hacemos centro aquí, hacemos una semicircunferencia y ahora una vez que hacemos esta semicircunferencia unimos este punto con el del final aquí y lo mismo donde corte aquí unimos este con este, teniendo aquí ya el ángulo de 90 grados. Nos alejamos un poco, que tenemos aquí un triángulo rectángulo, de manera que este triángulo pues tiene estos dos ángulos iguales, a 45 cada uno. Bueno, por último, ya para terminar, como esta línea corta aquí y esta corta aquí, y esta es paralela al eje Z, al abatir esta cara, que es el eje Z abatido, pues sale de aquí y llega hasta este punto de corte, y sale de aquí y llega hasta este punto. Entonces uno estos dos puntos, bastaba con que hiciera paralelas a esta línea, pero bueno, uno esto otro, hasta este punto, y aquí tengo ya dos líneas que deben ser perfectamente paralelas, aunque no lo parezca. Yo lo único que tengo es que ir proyectando todo esto. Entonces sé que la botella viene hasta aquí. Sé que esta elipse, siguiendo la dirección del eje Y, corta aquí. Por lo tanto, este es el cilindro. Sé que esta distancia al proyectarla aquí, pues es esta pequeña. Por lo tanto, aquí tengo esto. Sé que esto ahora lo mejor es que vaya proyectando los centros de las elipses. Entonces sobre este eje tengo, por ejemplo, esta elipse que viene por aquí y tiene esta anchura desde aquí hasta aquí. Entonces donde corte aquí a esta paralela a esta línea, tengo ya esta anchura. Por ejemplo, esta elipse, lo mismo, tiene aquí, igual que hice aquí la tangente, aquí será también la intersección de esta tangente con esta línea que pasa por la altura de este punto, pues me da este punto. Entonces, si hago aquí la tangente, hago aquí el centro corta aquí, paralela, tangente corta aquí, por lo tanto ya sé que el cilindro va a ser este. Bueno, hago aquí lo mismo, dirección del eje Y, corta aquí. Si esto realmente corta en este punto, el tapón también cortará en ese punto. Ya que es al girar el plano, pues la figura batida en verdadera forma pues queda ahí. Bueno, pues ya podríamos trazar. Bueno, pues esta será la verdadera medida del dibujo, que queda reducido a esto, o sea que este segmento se reduce a esto. Y como teníamos que la escala era esto, vamos a remarcar aquí al final la posición de la botella. O sea que esta es la botella en un alzado. Obtuvimos aquí un alzado y este sería el eje de simetría y de revolución sobre el cual proyectamos todas las elipses, ¿no? Una elipse, otra, por ejemplo esta aquí, y la tangente llega hasta aquí. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues ya, como decíamos, esto lo medimos, mide la altura total, mide desde aquí hasta aquí, 77 centímetros, perdón, 7,7 centímetros. O sea que en realidad la escala es el tamaño del dibujo, 7,7, que corresponde a 30 centímetros en la realidad. No se suele utilizar una escala tan fea, sino más bien números que se entiendan bien. Por ejemplo, esto es
pues más o menos cerca de 4 y pico, entonces podríamos hacer escala 1/4 y quedaría mejor, ¿no? Podríamos hacer 1/5, 6 por 5, 30, entonces coger 5 centímetros. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. Simplemente a partir del dibujo de una asonometría de un objeto, pues se pedía calcular simplemente a partir del objeto las verdaderas medidas de ese objeto, que es esto y esto, planta y alzado. Ahora habría que colocarlas bien, ¿no? Perfectamente alineadas y correlativas las vistas. Y una vez ya que tenemos la planta y alzado, nos dicen que la medida real del objeto es 30 centímetros. Entonces la escala siempre es el tamaño del dibujo sin la reducción, que sería esto reducido a esto. El tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real del objeto. Por tanto, la escala es 7,7 partido 30. Y si no ponemos, si quitamos de aquí esto, multiplicamos por 10, pues ya que no se suelen poner decimales, sería 77,300, que sería lo mismo.